Lo que presentamos acá es una pequeña síntesis de un trabajo que se llama Género y Ciudad, la vulnerabilidad habitacional en la población travesti trans, Ciudad de Buenos Aires, últimos 5 o 10 años, ¿no? El tema surgió porque, bueno, como muchos saben, porque tengo sede ahí, yo hace bastante tiempo que estoy con el asunto de situación de calle, ¿sí? A la vez Martín trabaja género, eh, digamos como género y ciudad también, ¿no? Ya en un punto está como en el cruce. Y a mí me pasa que en el marco de lo que fue el gran tema, fueron apareciendo, el trabajo de campo me fue dando cuestiones específicas que me parecen interesantes. Por ejemplo, qué pasa específicamente con la población trans en la ciudad, en la situación de calle o la cuestión habitacional, y ahora me estoy metiendo, por ejemplo, en discapacidad y situación, o sea, que son temas que, digamos, la primera línea de investigadores que trabajó este tema, trabajó personas en situación de calle. Ahora medio que vamos por las especificidades, ¿no? O por lo menos yo. Entonces, es en ese marco que aparece este trabajo. El objetivo, bueno, el cruce entre género y ciudad. Como ustedes sabrán, ya hay muchos trabajos que se inscriben en ese marco, género y ciudad, más bien en relación con las mujeres, ¿no? Y el uso del transporte diferencial, el uso de la ciudad de modo específico por las mujeres y digamos, la particularidad que tiene el ser mujer y el uso de la ciudad. Sobre mujeres trans hay muy poco, hay, como ya veremos, algunos trabajos sobre problemática habitacional en el universo de personas trans, mujeres, varones o feminidades y masculinidades, pero sobre mujeres trans en la calle hay poco, así que acá vamos. Sí me interesa decir, yo ya hace 5 o 6 años que estoy con este tema y me cuesta mucho que en la FADU se admita como una dimensión de un problema habitacional más, ¿sí? Es como, digamos, en general las personas que investigan o que atienden este tema siguen siendo la de trabajo social, ¿no? Cuando detrás de esto hay un uso particular de la ciudad que también se sesga según el género y según tu condición, y detrás de la situación de calle en general hay un problema habitacional fuerte, ¿sí? Sin embargo, cuesta, viste, estas cosas de tradición, a veces, digo, nadie diría si Villa no es un tema de la FADU, ¿me entendés? Porque es así tradicionalmente. Discúlpame, Vero, que te interrumpa. ¿Por qué cuesta? En qué lo En podés? un punto no se ve más como un tema de asistencia social que de habitacional, ¿me entendés? O urbano, la situación de calle. De hecho, son las trabajadoras sociales las que se meten en el tema y en general las políticas públicas dependen del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Me entendés lo que te digo? No no como un tema que es una dimensión de la problemática habitacional general de nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces me cuesta en ese sentido. Bueno, es un tema vacante y como lo hicimos, hay una serie de documentos que tienen que ver con documentos del activismo, le dice la gente de género, que son trabajos a nivel general que han hecho eso, las agrupaciones, las ONG. Y después con entrevistas, unas 8 entrevistas de tipo cualitativa y algo si salía en publicaciones. Bueno, si yo tuviera que decir cómo es la población travesti trans, la que vive en la calle y en general, centralmente me digo ahora las que están en la calle, eh, ¿de dónde son? En general, ¿cuáles son las causas? Centralmente yo creo que una de las causas del problema habitacional y de vivir en la calle es la pobreza de base, ¿sí? Unida a la expulsión del hogar por la identidad de género asumida. Entonces, en general, las personas que yo entrevisté y las personas que surgen en estos trabajos más cuantitativos, hechos por parte de las organizaciones activistas, también dan como resultado que son en general
o de provincias del norte nuestra o peruanas. Mujeres peruanas hay muchas con esa condición en general, que es venir de hogares muy pobres unidos al hecho de haber tenido que huir de la casa porque no están aceptando. Y otra situación que me ha pasado en la entrevista es la trata de personas, que no excluye lo otro. Por ahí te dicen que vos podés venir por algo y después resulta que era trata, ¿sí? Tuve un caso de una chica trans con situación de trata de personas. En general, lo que sucede es, yo veía, digamos, nosotros queríamos ver un poco no solo lo que pasaba habitacionalmente, sino qué ocurre en esa relación que entre la ciudad y el género. Y lo que ocurre es que siempre los tránsitos por la ciudad están, digamos, que no son por las mejores zonas de la ciudad, ¿sí? Sino que más bien esa condición te lleva siempre a los lugares más degradados, más deteriorados, por ejemplo, del Perú a la villa de emergencia o casa de conocidos, pero ¿en qué condiciones? ¿No? En condiciones de maltrato, es decir, ya sea de denigración, de maltrato verbal y de explotación laboral o doméstica, ¿sí? O sea, como que el requisito para sostenerte en esa casa es el maltrato, y si no, bueno, también en el hotel con ciertas, con las condiciones de las que va a hablar Martín en un ratito. Y la otra opción es el centro de inclusión social. ¿Saben qué son los centros de inclusión social? Son los paradores, lo que antes se le decían los paradores. Se lo llama ahora centro de inclusión social porque se pretende que sea más que un parador, sino que ofrezca otros servicios como servicio psicológico, algunos talleres de formación laboral. En general la gente no es muy afín a ir a los centros de inclusión social y esto se repite también en la población trans. ¿Por qué? Es un lugar, bueno, en principio decir que ya la normativa sí admite que la persona trans vaya al centro de inclusión donde se siente más cómoda. Si vos te sentís mujer, vas al de mujeres. Pero el de mujeres es mujeres y niños, con lo cual hay una vida de conflictividad, de peleas. En los centros hay mucha conflictividad y mucha pelea constante. Y si hay niños, hay grito de niño también, con lo cual muchas veces se prefiere ir de allí porque no es un buen lugar, digamos, para estar mucho tiempo por ese ambiente de grito, conflictos, pelea, espacios múltiples usados por todo el mundo. Eso en cuanto, bueno, después acá ahora Martín va a hablar de otros datos relativos a la población trans, así que te dejo ahí, Martu. Bueno, la idea de esta diapositiva es dar cuenta de qué sabemos sobre la población trans y su relación con lo habitacional en el área metropolitana de Buenos Aires o en la región metropolitana de Buenos Aires. Lo que puedo contarles es que desde el año 1999 se vienen haciendo diferentes estudios cuantitativos que parten de encuestas que se aplican a masculinidades y en realidad primero feminidades trans y en los últimos estudios se incorporó masculinidades trans y bueno, y por ahora son los únicos datos que nos permiten dar cuenta con una muestra interesante, porque estas encuestas van entre 200 y 350 casos dependiendo del estudio, o sea, te permite encontrar algunas tendencias o características. Hacia arriba de esta diapositiva habla de la Ley de Identidad de Género que fue aprobada en 2012, que es una ley de vanguardia a nivel global por ciertas características que tiene. No incluye la dimensión habitacional esta ley, pero sí marca un antes y un después en cuanto a la ciudadanía sexual que puede gozar esta población, la población travesti trans. Entonces, lo que quiere mostrar esta diapositiva es si la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012 marca una diferencia en cuanto al acceso a la vivienda. Entonces, por eso a la izquierda tenemos los datos de un estudio que se hizo en 2005 que se llama La Gesta del Nombre Propio, y 10 años después, 11 años después, se vuelve a hacer este estudio
con el mismo equipo profesional, bueno, varía un poco, pero más o menos el mismo equipo, entonces esto nos permite ver alguna comparación antes y después de la ley. Bueno, no voy a adelantar las conclusiones, pero sí voy a dar cuenta de algunos datos que hablan de la dificultad que tiene esta población para acceder a este derecho. En el año 2005, casi el 64% residía en habitaciones, en pensiones o en departamentos que alquilaban. Y esta situación, después de la ley de identidad de género, varios años después, no mejoró e inclusive empeoró un poco, 65.1, es decir, podríamos decir que se mantuvo estable para peor. Y en el estudio del 2016 tenemos un dato más, que dentro de este universo del 65%, el 18% vivía en inmuebles tomados, con lo cual la vulnerabilidad habitacional es aún mayor y podemos hablar que es una población que está expuesta a muchísimas problemáticas asociadas a la ilegalidad en la tenencia de la vivienda. En el 2005 el 8.8 era propietaria y en el 2016 ese porcentaje también bajó a casi el 6%. El 3.6% de las personas encuestadas en 2016 vivían en la calle. Ese dato no lo tenemos para el año 2005. Sí sabemos que en el año 2005 el 25% vivía en hacinamiento crítico. Se define hacinamiento crítico cuando en la habitación duermen 3 o 4 personas en una misma habitación. Y otro dato que a mí me parece impresionante es que casi el 66% de las personas trans encuestadas vivían solas antes de los 18 años. Imagínense esta situación. Y no es porque tienen ingresos que lo permiten y porque son un grupo privilegiado, sino más bien todo lo contrario. Está unido a lo que Verónica contaba antes, las expulsiones familiares. Y esta situación las acerca a muchísimas situaciones de vulnerabilidad. Son menores de edad, de hecho no me acuerdo el porcentaje, creo que el 20% se había mudado sola, es decir, sin su familia, se había emancipado antes de los 15 años. Muchas veces esto está atado a migraciones internas o de país en país. Y bueno, y un último dato que nos permite dar cuenta de este inacceso a este derecho. En el año 2005, el 50% tenía un alquiler de palabra o tenía un alquiler que no estaba a nombre de la persona trans. Y el 31.4% en 2016 sostuvo que su situación con respecto al pasado habitacional había empeorado. Por lo tanto, la conclusión rápida es que la ley de identidad de género, que es muy de vanguardia, muy mirada desde el exterior y demás, al menos en cuanto al acceso a lo habitacional no modificó, digamos, no modificó las condiciones estructurales de expulsión o marginación o vulnerabilidad. Y un dato que coincide en todos los estudios es que cuanto más temprano se asume la identidad de género trans, más porcentaje empiezan a dedicarse a la oferta de sexo. Con lo cual ahí vemos varias cosas. Primero, una expulsión general de las familias y por otro lado, una sociedad que no brinda otras oportunidades a este grupo poblacional. Que este dato me parece importante. Y te interrumpo de nuevo. Dale. No sé si leyeron Las Malas. Obvio. Lo que estás contando la historia de Camila. Sí, recomiendo leer todos los libros de Camila. La última novela, la tesis sobre una domesticación, es impresionante. Bueno, y los cuentos ni hablar. Bueno, Camila Sosa Villada estamos hablando. Súper recomendable ese libro. Y lo que quería aclarar es que en el año 1999 ese es el primer estudio. Y hay una alianza entre Loana Berkins, que pertenecía a una organización de la sociedad civil, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí hay diferentes estudios, algunos hechos solamente por las organizaciones de la sociedad civil y otras veces articulando con organismos públicos.
Y muchas veces la academia, inclusive yo personalmente, participamos de diferentes estudios en la elaboración del cuestionario, digamos, en ayudar en el procesamiento de la información, en la escritura de los informes. Es decir, es un triángulo entre sociedad civil, academia y algunos organismos públicos afines. Bien. Verónica, ¿podés pasar a la siguiente? Sí. Bueno, ahora que ya tenemos el panorama habitacional de la población travesti trans en la región metropolitana de Buenos Aires, antes de entrar a algunos datos que Verónica va a mostrar del trabajo de campo, nos parecía necesario aclarar algunas nociones conceptuales, algunos conceptos que estamos utilizando para pensar esta problemática. Por un lado, estamos hablando de una población que hace un uso intensivo del espacio urbano para lograr su supervivencia. Estamos hablando de travestis y trans que viven en la calle. Por otro lado, en esa supervivencia, las características que tenga el equipamiento urbano va a ser fundamental para que se puedan construir estrategias o tácticas de supervivencia. No solamente el equipamiento, sino también las redes sociales que se puedan construir en torno a ese equipamiento con vecinos y vecinas, organizaciones, bueno, algún organismo público, etcétera, etcétera. Y hay otra noción que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de habitar, que lo crearon y lo utilizan mucho Emilio Duau, bueno, lo utilizaban porque fallecieron los dos, Emilio Duau y Angela Giglia, que el habitar este concepto no refiere a la idea de residir, sino que refiere a la experiencia que tenemos los sujetos y sujetas cuando nos vinculamos con el espacio. Refiere a la instancia de producción de prácticas y de representaciones en torno al espacio, y por lo tanto no existe desde esta perspectiva una división entre el sujeto y el espacio, sino que ahí, bueno, Duhau y Giglia retoman a Signorelli, están pensando en un sujeto que está localizado y en un lugar que está subjetivado. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio que no se puede separar del sujeto y que en esa relación de desarrollar prácticas y significaciones, ese espacio es domesticado por el sujeto, es reapropiado y es utilizado en un sentido que muchas veces difiere del sentido que le habían otorgado de la gestión pública cuando crearon ese espacio. Y el último concepto que me parece fundamental es Alicia Lindón retomando a Judith Butler y hablando de la performatividad que existe en el espacio. Se llama performatividad escénica. Esto quiere decir que los espacios no es que se construyen una vez y listo, sino que los espacios en este conjunto de prácticas y significaciones que los sujetos le dan están en una hechura permanente y está atravesado también por el conflicto, las negociaciones, pero sobre todo por lo dinámico, lo nómade, lo que va cambiando, se va transformando y se va haciendo en el día a día. Y creo que todas estas nociones son fundamentales para trabajar cómo la población travesti trans se relaciona con ese espacio, cómo lo utiliza, lo significa, se lo apropia y le da un sentido muy diferente. Todo tuyo. Sí, no sé si nosotros dijimos, pero hay como una línea también que nosotros estamos viendo, que es las otras formas de habitar la ciudad que son no hegemónicas, ¿no? La situación de calle, las personas transgénero, las personas con discapacidad, y cómo hacer de este lugar un lugar propio, ¿no? En el sentido de habitar como domesticar, tal como dice Giglia. Sí. Bien. Si volvemos a las mujeres, en este caso yo hice el recorte de las mujeres que viven en la calle, mujeres trans o feminidades trans. Los documentos estos que citamos antes hablan de toda la población trans. Hay que decir que si es una feminidad trans, yo no soy muy buena usando los términos la verdad se pasa peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de las feminidades, la salida o estrategia de vida es la prostitución, cosa que no pasa en los varones que, según estaban los informes estos de consultoría, viven con la familia, es como una vida más tranquila. En el caso de las mujeres, la primaria estrategia de vida, la principal, es la prostitución, lo cual te lleva a tener un montón de enfermedades como HIV, tuberculosis y otras tantas
que después, en el mejor de los casos, bueno, por supuesto se acorta muchísimo la vida, ¿no? En este grupo poblacional. Todas las mujeres que yo entrevisté estaban ahora en un hogar. Y estaban bastante bien. La relación de la gente en general con estos lugares, ya sea del Estado o ONG, es difícil porque siempre estás metiéndote en un lugar que no es el tuyo, digamos, ¿no? Como que el cambio por tener un espacio para poder habitar es asumir un montón de normas que no son las de donde las que vos ponés. ¿Se entiende lo que digo? Que nos pasaría a todos, siempre jugar en una cancha que no es la propia. De todas maneras, por lo que se veía, digamos, como que fue en las entrevistas que yo hice un espacio para recuperarse física y emocionalmente, porque las historias son de abandono, de expulsión del hogar y de vivir en la calle. Entonces, sí, como yo decía, la estrategia de vida, la principal es la prostitución. Estamos hablando de gente muy pobre, además, ¿sí? Que con suerte si terminó la primaria o la secundaria. De modo que por tener esa estrategia de vida, uno de los lugares en que se trabaja y se vive es los bosques de Palermo, ahí mismo en la zona roja. ¿Cómo se construye? Digamos que después, hasta donde yo vi, los modos de vivir en la calle no son diferentes de los que les pasa a las otras personas que viven en la calle, excepto por el hecho de por qué llegaste a esa situación, que básicamente tiene que ver con la pobreza unido a la expulsión del hogar, y tener la prostitución como estrategia de supervivencia, de vida. Entonces, acá yo puse un parrafito que lo voy a leer, pero no soy muy pesada, que es bastante ilustrativo a cómo se hace para acondicionar o domesticar ese lugar para hacerlo y vivir allí. Una chica trans. Trabajaba ahí desde las 16 hasta las 7 u 8 de la mañana. Vivía con mi pareja en la calle, obvio, en el bosque de Palermo. Él me cuidaba. Si había algún problema con algún chico, él reaccionaba. Me arreglaba ahí mismo, también me bañaba, hacía fuego con una lata de atún y calentaba el agua. Al tener ingresos propios no necesitaba pedir, compraba arroz, carnes. Aunque a veces iba a la verdulería o a la panadería a pedir y además venía gente de una iglesia a darnos comida. En la vereda hay cañitos de agua y juntaba agua. Me vestía y me pintaba, porque además hay que tener la producción que implica la prostitución, ¿no? En la calle, ponerse a vestirse. Me vestí y me pintaba ahí. Antes no pensaba porque estaba enamorada y porque me drogaba. No sabía qué hacía. Como te digo, tenía una carpeta con el colchón, ahí me lavaba, pintaba y cambiaba para trabajar. Una vez por semana íbamos a un hotel de la zona para descansar mejor, lavar la ropa y depilarme. Luego seguíamos en el bosque. Creo que esto es bastante ilustrativo, ¿no? Armar alguna forma de algún albergue ahí mismo para vivir en una ocupación tan especial como es la prostitución, que implica también una producción física especial. Otras formas de estrategias de vida que yo no las digo para no... esta cosa de cuidar que uno siempre, pero es pasar droga, eso también es así. Son la prostitución y pasar droga, con lo cual muchas tienen también causas penales, porque en alguna vez te agarraron, ¿sí? Lo que pasa es que uno lo dice también por preservar a aquellas personas que entrevistó. Como dije antes, tienen múltiples enfermedades, muchas, tuberculosis, SIDA y otras también que no me las acuerdo. En cuanto a las políticas públicas para las personas trans, son más o menos las que existen para el resto de las personas en situación de calle, que es el subsidio habitacional. Es un subsidio por 6 meses, renovable, para alquilar algo que generalmente es una habitación de hotel maloliente y fea, porque por ahí te alcanza para eso, por ahí, ¿sí? O los centros de inclusión social, que ya les digo, no todo el mundo acepta. Hay gente que se acostumbra y arma una vida del centro de inclusión, trabajar de algo, pero no todo el mundo. Hay mucha gente que huye. Y después las relativas a salud e identidad de género, que son todo esto de poder atenderse hasta ahora, por lo menos, ¿no? De manera sin pago, todo lo que tiene que ver con la salud y el documento, que después para alquilar, no solo es un rechazo, que creo que no lo dijimos,
pero por ejemplo, en los casos que sí pueden acceder a alquilar, existe el rechazo de la persona que te dice yo no te alquilo porque acá no entra gente como vos. O el documento, porque todavía si no tenés tu documento con tu nombre no podés alquilar. Para cerrar, además de mostrar el tema, están todos estos conceptos que dijo Martín y los que dije yo de género y ciudad, poniendo el eje en algo que también que es la interseccionalidad, ¿no? Que sería el cruce entre pobreza, género y a veces ascripción, si querés, nacional, digo, vienen de lugares que son mal connotados, inmigrantes peruanas, digo, como una tríada que te coloca siempre en tránsitos por la ciudad, que tiene que ver con los lugares más peor connotados de la ciudad, el hotel, la pensión, Constitución, ir a un lugar donde te maltrata, es decir, tanto los lugares que, digo, la ciudad no es igual para todos, esa sería la idea, ni tampoco las formas en que la vivimos y la transitamos. Y esta población, por ese cruce entre género, pobreza y adscripción nacional, si no querés decirle etnia, tiene, digamos, todas las que perder en cuanto a las formas de habitar la ciudad y las posibilidades habitacionales. Bueno. Sí, después quería agregar algo más, que cuando una persona migra hacia la Argentina, una persona trans, en principio todas las personas pueden acceder a los derechos de la ley de identidad de género, pero lo que te piden para poder hacer el cambio registral es que tengas tu DNI, o sea, la visa precaria, tu DNI provisorio. Y muchas personas migrantes no logran hacer esa modificación. Por lo tanto, porque olvidaron su certificado de nacimiento en sus países, la partida de nacimiento, bueno. Entonces, mientras no tengan ese DNI, no pueden acceder a luego el cambio registral. Por lo tanto, la situación ante el alquiler empeora. No sé si se entiende. Vos me preguntabas, Mariana, por qué lo de la situación de calle y por qué yo pienso que yo lo que digo es que cuando yo, por ejemplo, vos te metés en el tema situación de calle, los que se siguen metiendo a investigar o tratar del tema son las trabajadoras sociales. No, pero vos decías enfado, como que hay un rechazo, ¿no? O sea, no un rechazo, no es que rechacen, sino que no hay esta cosa de tomar el tema como parte de los temas en que un arquitecto o un urbanista se tiene que meter, no es que lo rechacen. Pero ¿qué quiere? O sea, la pregunta es, cuando vos decís no toman el tema, digo, rechazan proyectos, digo, no sé a lo que te refieres. No es que lo rechacen, pero no hay proyectos, salvo no hay proyectos sobre... Sí, pero yo creo que los temas de la FADU son bastante hegemónicos, ¿viste? No es, bueno, digo, yo con el tema de los temas más territoriales tampoco había nadie. Por eso te digo que cuesta un montón para mí. Mirá que yo estoy en el grado y hay una clase y a los chicos les gusta, damos situación de calle, escucha, y la gente que va a cursar esa materia tiene un sentido social, ¿viste? Pero bueno, son tradiciones, entonces creo que nadie dudaría que villas, ¿cuántos investigadores hay sobre villas, sobre políticas públicas? Hay muchos. Sobre situación de calle son más las trabajadoras sociales. De hecho, las políticas públicas están de desarrollo social. Eso, no es que lo rechacen. Solo para que vean, el año pasado hicimos un par de talleres con una ONG que se llama Abrigar Derechos, y la materia prácticas profesionales de acá de la FADU. Y fue una experiencia re linda. Yo le tenía muchas ganas a la extensión universitaria y la verdad nunca podía llegar a hacer las dos cosas, investigar las tres, investigar, ser docente, hacer extensión, porque bueno. Y estas son algunas fotos, no sé si hay alguna otra, de un par de talleres cruzamos con prácticas profesionales, que son las de indumentaria, textil y diseño industrial que hacen esa materia. Entonces presentamos el proyecto con una profe y las chicas, porque mayoritariamente son mujeres, tenían que elegir, podían trabajar en empresas o en este proyecto social. Y hubo bastantes alumnas, hicimos un par de talleres
y salió bárbaro. Y ojalá lo podamos repetir, digamos, ¿no? Bueno, hasta aquí lo nuestro. ¿Alguien tiene ganas de preguntar algo? Bueno, primero les agradezco la presentación. Otra entrada para el tema de la producción del espacio. Amigo, Santiago, ¿viste? Es amigo, por eso hace todo. No, pero me quedé pensando en esto con el tema de las políticas públicas que todas tienen como una perspectiva deslocalizada, no sé, o como que la dimensión espacial parecía que no aparece en el accionar del Estado del problema, y se ve que esta acumulación de desventajas sobre desventajas y las tres desventajas, digamos, tiene una implicancia espacial que es específica, y se me ocurre, deben tener seguro algunas ideas de qué se debería de incorporar desde una dimensión espacial para hacer desde el Estado con algunas situaciones, más allá que este contexto parece raro estar hablando de esto, pero bueno, quizás tiene algunas ideas o algo. Se me ocurre interesante esto, como que pase a una recomendación de quizás de política pública, o que, bueno, eso. Sí, algo para decir interesante, y vos lo viste, el mapita de donde están los centros de inclusión social, porque me ayudaste a armar un mapita que yo ahora no lo tengo, es donde están los centros de inclusión social, que están todos hacia el sur, Comuna 4, Comuna 8, lo cual, mira quiénes están ahí, lo cual debe tener que ver también con qué locales disponibles tiene el propio gobierno de la ciudad, digo, para ofrecer centros de inclusión. Pero si uno ve dónde están, la mayoría, por eso la Comuna 1 tiene una afluencia de personas en situación de calle mayor que todas las demás, y se relaciona en buena medida, si uno dice espacial, con dónde están la mayoría de pensiones y hoteles y los centros de inclusión, porque en otro trabajo yo comenté acá que realmente a veces me parece que es además de la situación económica. ¿Te imaginas que hay problemas habitacionales para la población trans? Porque cargan, como vos decís, con todas las desventajas, porque las hay para toda la población. Pero digo, el enganche, la política pública va dirigida, o tenés el centro de inclusión social o el subsidio habitacional, o sea, estructuralmente nada. Entonces me parece a mí que la propia política va generando un circuito que es: me expulsan de la vivienda o del hotel por varias cosas, porque no pude pagar, me quedé sin trabajo, me expulsaron, me traicionó el abogado, hay problemas de adicción y psiquiátricos, pero yo digo, eso es en cruce con ser pobre, ¿viste? En sí mismo eso no te mete en la calle. Pero bueno, para no irme de lo que vos preguntás, yo creo a veces que esa misma política pública genera un circuito de la expulsión de la vivienda al centro de inclusión social, al hotel 6 meses, a la calle, ¿entendés? Y siempre vamos girando por ahí. En cuanto a las políticas públicas, a mí empecé, no sé si te puedo decir algo espacial, pero sí creo que por ahí habría que escuchar más a la gente y sus necesidades para plantear una política, ¿no? Sí, o quizá la distribución espacial de las actividades del Estado para atender a esas poblaciones no es lo más eficiente, esto que le gusta tanto esa palabra, que esté toda concentrada ahí, o quizás sí, pero bueno, no sé, se me ocurre como cosa para pensar en cuanto a lo espacial que lo trajeron, y parece que en la política está ausente. Mirá, está bien lo que decís, que habría que poder pensarlo desde ahí. Y otra cosa, a mí lo que me pasó en las entrevistas es que estos problemas, el Estado financia unos subsidios para ir a un hotel formalmente inscripto como tal, pero ese hotel por ahí está al borde del desalojo por insalubridad, y es más barato y está mejor la persona en el hotel, en una villa de emergencia, en la pensión, ¿no? Pero el Estado te pide una tarjetita que es con el presupuesto. Entonces, lo formal y lo informal, que eso sí tenemos mucha tradición nosotros en Habitar y en urbanismo, como siempre es difícil unirlo, porque el Estado no te acepta con que vayas a la pensión de la villa de emergencia o en el conurbano, porque necesita un presupuesto formal, pero en términos de Habitar por ahí la gente está mejor, ¿me entendés? Y después, por ejemplo, también gente que decía, cuando en la pandemia bajó el control con esto de ¿cómo se llama?, el presupuesto,
Y por ahí en lugares del conurbano estaban mejor, porque son más grandes, a veces tienen chicos, muchas veces tienen chicos. Y a nivel espacial sería para pensar, yo creo que no sería muy loco incluir en algún diseño participativo la voz de la gente, ¿me entendés? Al diseñar el Centro de Inclusión Social. Martín, ¿vos querés decir algo? No, básicamente me acuerdo de cuando yo laburaba este tema hace 10, 15 años atrás, lo espacial aparecía un montón en la política pública, pero desde el lado de la represión, ¿no? Las personas que vivían en la calle eran encarnadas en esos sujetos indeseables, y entonces yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no sé si te acordás, pero cuando se crea la UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público, fue una de las poblaciones foco en las que puso énfasis. Hay denuncias presentadas en el CELS sobre el robo de pertenencias, violencia física, bueno, por supuesto verbal, psíquica. Una mujer embarazada denunció haber sido abusada sexualmente por policías, y ahí hubo un arreglo entre la policía, creo que ya era policía de la ciudad y si no policía federal, y un camión que era del programa Buenos Aires Presente. La policía desalojaba y se ponían todas las pertenencias en ese camión, que era un camión de recolección de residuos, ¿no? Entonces, lo espacial también está colocado en ese lugar, en defender un espacio ordenado, pulcro, que hay que merecerlo, y bueno, y entonces, y en paralelo estaban los otros programas sociales que entregaban la frazada, todo a la vez, ¿no? Por un lado te asistían con algo, te beneficiaban con algo, y por otro lado la UCEP, que correspondía al Ministerio de Espacio Público, venía y te pegaba palo, ¿no? Entonces todo a la vez. Sí, como que la política espacial era de precarización territorial, total. De expulsión, diría. Sí. ¿No? Y como no te pueden expulsar porque en algún lado tenés que estar, lo que termina pasando es una mayor vulnerabilidad. La gente rechaza mucho los centros de inclusión social, ¿no? Esto de no querer estar, yo creo que tiene que ver con la afinidad también, de estar en un lugar que no son tus normas, viste, que te querés ir de ahí, y bueno, y eso. No me acuerdo si te iba a decir algo más, pero esto de la espacialidad, claro. Una consulta. Muy breve en realidad por los centros de inclusión social, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, en términos de familias, esto que comentabas al principio de que las mujeres las mandan con los hijos, pero por ejemplo la pareja tiene que ir a otro lugar, ¿no? Sí. Sí, en este caso, ¿cuál es la situación de las personas trans? ¿Se respeta esa identidad? Digo, por ejemplo, a partir tiene que estar inscrito dentro de la ley que es una persona trans con un DNI o cómo. Y perdón, agrego otra situación, porque me pasó con gente que estaba en la calle cerca de donde yo vivía antes, que no querían ir porque dicen que le robaban pertenencias, que vivían muchas situaciones de violencia y era más segura la calle que esos lugares. Bueno, te contesto lo que yo creo y después vos, Martín, también contesta. Mirá, el Costanera es para familias y después hay otro que es el Azucena Villaflor, que es mujeres con hijos. Las mujeres trans van al de mujeres. Desconozco si hay que presentar el DNI, sí sé que ya hasta ahora es medio aceptado, siempre se puede cambiar, ¿viste? Hay un tema con esto de que en el caso de la familia, sí, las mujeres van por un lado, los hombres van por el otro. La gente se va armando, digamos, como que no me pasó en las entrevistas, como que ya saben que eso es así, ¿no? Sí, estaba más, mira, lo que aparece más como algo que les molesta mucho a todos es el nivel de conflictividad que se vive adentro. Los robos todos dicen también que es así, pero me parece de lo que a mí es más que el nivel, si los robos y el nivel de ambiente de conflicto están en la calle, con lo cual esta cosa de tengo que pelear por lo mío, ¿viste? Debe estar muy fuerte y la forma es peleándome para defender. Entonces, después que las separen, es como hay un lugar donde pueden estar juntos, pero no se puede vivir ni como familia ni como pareja, ¿no?
pero hay un grupo de gente que se acostumbra, como yo te digo, y arma una vida a partir de eso, y otros que huyen apenas pueden, ¿no? Quería agregar una cosa, y es que por las características que tiene la ley de identidad de género, no te pueden exigir que modifiques tu identidad registral para ser reconocida como feminidad o masculinidad, porque la ley lo que dice es que se parte de la premisa de la autopercepción y que eso es lo que hay que respetar. Entonces vos podés ser una persona, una feminidad trans, pero por X motivo no haber hecho el cambio registral. Sin embargo, todas las instituciones te tienen que respetar desde tu feminidad. Entonces, en ese sentido, la ley de identidad de género también dice que los espacios exclusivos para un género, empezando por un baño, pero también podría ser un parador, tienen que estar acordes a la autopercepción de la persona. Entonces, no podrían, igual si alguien quiere lo puede hacer, pero no se puede porque la ley lo establece. A mí me pasó también alguna historia de vida, no solo de gente que se ordenó una vida, en el caso hombres, ¿no? Si me acostumbro al ambiente, duermo ahí, trabajo en una garita de seguridad de esas que hay en los barrios, no los cerrados, pero en los abiertos cuidados, ¿viste? Trabajo ahí por muy poca plata y vuelvo al centro de inclusión. O alguna persona que me ha dicho, a mí me ayudó a pensar el centro de inclusión. Después de todo, tenés ahí una entrevista psicológica, etcétera. Pero en general me parece que lo que prevalece es toda esta cosa de pautas que yo las entiendo que el Estado las tiene que tener, ¿no? Que el Estado tiene unos objetivos y la gente tiene otros. Entonces ahí hay como un cortocircuito. Los trámites, esa es otra que... Vos hablabas, lo que vos me decías, Santiago, de lo territorial. Una de las cuestiones que yo, viste que el sistema de atención es el VAP, que es el 108, hay que llamar, y la vía para entrar a los centros de inclusión es que te lleva al mismo Buenos Aires Presente. Pero el Buenos Aires Presente tarda horas en venirte a buscar, horas. A mí que, como estoy en ese tema, cada vecino que está en la calle, viste, me voy metiendo. Y bueno, es mejor a veces no meterse porque lo dejas en banda por horas hasta que te vengan a buscar. Y no tiene esto de salir a buscar a la gente. Por un lado, me parece que hay que decir que hay atención, no es que no la hay, y hay una dotación de servicios. El tema es si son los mejores, si se puede hacer más. Y que les decía que no hay, por ejemplo, las organizaciones sociales tienen un trabajo diario territorial de salir a la calle, al espacio. Eso me parece a mí que sirve porque escuchan el adicto, el que se quiere internar, el que me duele no sé qué, ¿viste? Necesito el documento, tienen un trabajo que por ahí el Estado les llamame y yo voy, eso también, ¿no? Bueno, Victoria, ¿vos querías preguntar algo? Sí, acotar que también creo que el problema, entre comillas, de estos lugares es que no tienen una identidad propia. Uno cuando tiene la posibilidad elige dónde vivir, qué sillón poner, qué cama poner, cómo pintar las paredes. Bueno, si te podés hacer una casa, definís cómo querés que sean los ambientes. Creo que lo que engloban estos lugares es que no tenés esa posibilidad de generar tu espacio. Más allá de que por lo menos existen estos espacios, ¿no? No creo que no sirvan, pero creo que en muchos casos también uno no encuentra su lugar. Por otro lado, también sumado a lo de la facultad, yo soy arquitecta y también me formé en FADU, y a mi criterio la facultad tiene su plan de estudio bastante alejado de la realidad de lo que es hoy nuestro país, más allá de que en ocasiones se meten por lo menos en villas, creo que también se hace desde un lugar lejano y no palpando la realidad de la situación real. Entonces creo que es una deuda como facultad de una universidad pública acercarse un poco más a la realidad, que las materias tengan que ver un poco más con la realidad. Lo que uno diseña es troncar la materia de diseño y en general diseñas casas en la Lucila, bibliotecas en el Tigre,
está buenísimo porque tal vez te alimenta la creatividad, pero a su vez estamos estudiando en una facultad pública que de alguna forma creo que uno como alumno debería devolverle algo a la sociedad por esa educación, y siento que es una deuda tal vez que tiene la facultad en ese sentido, más allá de que uno ya cuando llega a quinto año tiene materias optativas que elegir y puede dirigirse un poco más, pero en la troncalidad está bastante alejado y bueno, ni hablar de las disidencias. Claro. Mira, además, por lo bien que podrían hacer, cuando vos vas, yo en algunas entrevistas, no en este caso específico de trans, pero en otras, la organización espacial es un montón de camas, una al lado de la otra, porque además no hay tanto espacio. Cero privacidad, porque también al que está ordenando el centro, bueno, ahí hay que ver que nadie se esté drogando, que el alcohol, entonces hay una cosa. Y ahí la mirada espacial del tipo que sabe sería bárbaro, ¿viste? Porque está ordenado según el criterio de economizar en espacio, porque hace falta más camas, y con un criterio de sentido común espacial que puede tener el que administra un centro de inclusión. O sea que eso estaría buenísimo, sería una experiencia para los dos. De hecho, ahora que fuimos en una dimensión más, que es esos 2 talleres, y solo fueron 2, fue de remiendos, ¿me entendés? Y para una situación así a la gente le viene bárbaro, saber cómo necesitas cero maquinaria, y la verdad que es además de que podés aprender alguna cosita que te sirva para rescatar una moneda. Pero en la cuestión espacial, pero es cierto que es difícil organizar todo. Me parece que esto se va a cortar, ¿puede ser? Mariela, vos que estás ahí, vos que sos la jefa de producción, dice, bueno, ¿alguien quiere preguntar o una reflexión, algo más? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Verónica, sí. Quería preguntar de la cuestión de la gente en situación de calle en general. Yo tengo la sensación que últimamente se ve muchísima más gente viviendo en la calle y gente en un estado así como muy malo, ¿no? Como durmiendo, digamos, como que están durmiendo todo el tiempo, no sé, cosas raras, sin hacer cosas, gente que no está haciendo cosas en la calle. No sé si ustedes tienen, si existe alguna medición así como más reciente respecto de la cantidad de gente que puede haber. Mira, reciente, la última medición que hubo, no tengo los números acá, te soy sincera. Viste que hay unos conteos que hace el gobierno de la ciudad, que para este año no los hizo, y hay un último censo de organizaciones sociales que lo hicieron en diciembre, cuando estaba asumiendo este gobierno. Claro, no hay entonces. Mediciones no. Sí, yo escuché también por los medios, por ejemplo, Proyecto 7, viste que es una organización y que les hicieron una entrevista y dice que sí, que estaban recibiendo más gente, pero no hay todavía mediciones así, porque justo la última que tomaron fue en este contexto que estaba este hombre recién elegido, ¿no? O eligiéndose, una cosa así. Más, digo, yo no suelo ir al centro, voy muy esporádicamente y me dio la sensación que hay uno al lado del otro. Digo, hay mucha gente, muchísima gente en los subtes, en las entradas de los cines, digo, me impresionó muchísimo. En los contenedores de basura también, es impresionante. Sí. Que la consecuencia lógica de todo lo que está pasando es que va a tener un impacto. Algo importante para agregar antes que nos vayamos, es que acaba de sacarse una ley del gobierno de la ciudad, una reglamentación que cambia
la forma, hay un problema con las personas con problemas psiquiátricos, y que es, como la ley indica que vos tenés que dar la aceptación para que te lleven, el tema es el 108, si llega, la persona dice no quiero y se va. Jorge Macri acaba de sacar un protocolo por el cual hay otras cosas que se pueden hacer. Digo, si un vecino llama, como que es el equipo de salud el que se decide si la persona se interna o no, ¿sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? No es solo te pregunto y me voy. Bueno, más allá de los palos que yo pueda recibir, en principio me parece que, salvo, o sea, que ahora lo que hay que esperar es cómo se usa esa reglamentación. Pero que había que hacer algo, sí, porque el hecho de que vos llegues, hay gente que no puede decidir nada. Yo en mi propio barrio tengo una chica esquizofrénica y llegan y dicen no quiero ir, digo, como que me parece que está bien que haya otras instancias de evaluación de la persona y de su situación. Lo que hay que ver ahora es si eso se aplica y cómo, es lo que yo creo, ¿sí? Porque tampoco como estaba en una situación de abandono total. Sí, perdón, respecto a eso, es que la supuesta desmanicomialización estaba asociada más a un vaciamiento de instituciones y dejar libres esos lugares más que acompañamiento real a una persona con una cuestión de salud mental, ¿no? Sí. Que no solo la internación, digo, el acompañamiento no solo es en una institución, también debería ser externa y bueno, y esto que comentabas, la situación de calle está muchas veces vinculada o dispara estas cuestiones de salud mental. Mira, a mí, por lo que yo vi, tanta gente que hay en banda con problemas terribles de salud mental, está bien que haya una instancia más y que haya un equipo de salud que corrobore la situación. ¿Qué van a hacer con eso? Si va a haber abusos o si ineficiencia, hay que verlo con el tiempo. Porque no desconozco quién puso en marcha el protocolo en la ciudad, pero en principio, como estaba la cosa, es un abandono total de personas, hay gente que no está pudiendo decidir. No sé, Martín, vos qué pensás, yo lo veo. No, y aparte, yo lo que creo es que la gente en situación de calle tarde o temprano termina teniendo alguna afectación psiquiátrica, porque es una situación inhumana. Totalmente, sí. Depresiones, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Igual. Empiezan los consumos, es muy difícil. Recuerdo una vez cuando, hace mucho, estoy hablando del año 2009, 2008, entrevisté a una funcionaria que trabajaba en uno de los programas, me parece que era el VAP. Ella era psicóloga y me decía que por su experiencia notaba que personas con salud mental comprometida estaban más contenidas en la calle con las redes que lograban construir que en una institución cerrada. Entonces, y eso es un tema también, ¿eh? Es un tema cómo intervenir, es un tema a considerar, es verdad lo que decís. Sí. Lo que pasa es que uno dice, bueno, por ahí hay otra cosa, ¿me entendés? Porque, qué sé yo, parece también inhumano que alguien esté sin tampoco está pudiendo decidir, pero es verdad lo que decís, construye un minimundo que en un punto le da resultados. Yo creo que incluso a nivel subjetivo, la capacidad de agencia que las personas tienen que viven en la calle para construir su mundo es algo que está negado en una institución, donde no pueden elegir ni qué comer, ni cuándo, ni en qué horario dormir. Entonces, creo que no se puede hacer una regla general, sino que habría que ver situación por situación. Y eso es lo más difícil en una política pública. Porque la política pública te construye una regla, sos sujeto beneficiario si cumplís ciertos requisitos y demás. Digo, son siempre estándares, pero todo lo que se escape del estándar es problemático. Entonces, ese es el desafío, creo yo. Así es. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que sirva, por lo menos para poder entre nosotros ver un tema así, ¿no? Y repensarlo desde la ciudad. Bueno, yo agradezco a ambos. La verdad que muy interesante. Gracias. Vale. Chicos, nos estamos viendo.